Vamos a extrañar a Gregorio, por eso me traje mi vasito de agua, porque mientras escuchaba a Oscar el domingo pasado, estando yo en mi casa en Zoom, me acordé su servicio no solo en traer el agua, pero era característico que él se acercara después que ya estábamos aquí en el púlpito y nos acercara un vaso de agua. Compañeros de la vida, este tiempo que nos toca vivir a cada uno en el don de haber sido creados por Dios, tenemos compañeros de la vida. Y la verdad que Gregorio ha sido un compañero fiel a Dios y también fiel a los hermanos, a la familia del Señor. Y si bien nos consuela la certeza del reencuentro en las moradas de nuestro Padre Celestial, como seres humanos, como Cristo mismo cuando recibió la noticia de que Lázaro había muerto, nos duele el corazón y eso es legítimo, el dolor de la partida, de no vernos, de esta larga espera o más corta para algunos de nosotros hasta el reencuentro en la casa de nuestro Padre Celestial. La verdad que no puedo yo evadirme de la realidad que nos toca vivir en este tiempo particular de la historia. He intentado meditar en temas, tan rica es la Biblia en tantos temas, pero no logro yo, y creo que es una carga del Señor, escaparme de la realidad que nos toca vivir. Así que en esta mañana yo voy a centrarme en esta realidad y algunos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón en la hora presente. La carga que tengo, es maravilloso ver tantos jóvenes, que es un hecho inédito para mí. Las 2 veces que vengo acá, la verdad que me siento Matusalén en medio de la juventud, la vida que hay aquí, pero a la vez es algo que avala mi pensamiento, no el entregar banderas, el comunicar experiencias que hemos tenido en la vida y tratar de animarles por el privilegio que tienen de ser una de las generaciones que está viendo con sus propios ojos el cumplimiento de todas las señales de los tiempos y que seguramente serán los instrumentos que Dios va a usar en el final de la historia. Algunos de nosotros ya estamos en el vagón de cola, hemos ya completado nuestro servicio al Señor y en la medida que aumentan las pandemias y las enfermedades y las pestes y las restricciones, los ancianos somos los que más restricciones estamos recibiendo para circular, una demostración de cómo el Señor necesita de los jóvenes, chicos y chicas, personas que tienen la vida por delante, para que puedan llevar la obra de Dios y establecer su reino en el final de la historia. Bueno, vivimos en una sociedad anticristiana que yo ya he descrito varias veces aquí mismo, una sociedad por lo mismo anticristiana que ha dado la espalda a Dios, pervertida moralmente. Y en medio de esta generación que se ha sumergido en las profundidades del pecado, ustedes, yo, pero ustedes más, tienen que ser luz del mundo y sal de la tierra, porque reinan las tinieblas, por eso debemos iluminar a esta generación perdida y también al reinar la podredumbre del pecado, tenemos que ser sal. Y saben, la sal no ha sido reemplazada
en su capacidad de preservar. Ahora tenemos freezer, tenemos heladeras, pero la verdad, nada puede asegurar que la carne, por ejemplo, pescado, el chasqui, que era la carne de vaca salada, que por años alimentó a las marinas, ¿no? A los barcos, llevaban el charqui adentro. Argentina era una de las principales productoras de carne salada. La sal preserva. Y realmente yo creo que la ira de Dios está contenida en el mundo contemporáneo, porque todavía hay cristianos santos, todavía hay sal en esta tierra que está de alguna manera impidiendo la debacle total de la humanidad, y ese es nuestro deber. Por eso yo quiero referirme a este tema, que está relacionada con varios ítems. Está relacionado con la santidad en primer lugar, y al hablar de santidad tenemos que hablar de observar los mandamientos, vivir en nuestra vida diaria terrenal los valores del reino, los valores que Dios ha establecido. Y yo le puse un título que tomé de una respuesta que Jesús le dio al joven rico. El joven rico interrogó a Jesús acerca de cómo hacer para alcanzar, para ganar la vida eterna. Y la respuesta de Cristo es: si quieres entrar en la vida eterna, obedece, cumple los mandamientos, vive de acuerdo a la ley moral. Así que en esta responsabilidad que tenemos en la hora presente, que no es solo de predicar el Evangelio del Reino, como ya también, no solo yo, otros nos han desafiado a cumplir nuestro deber de predicar el Evangelio del Reino en el final de la historia, tenemos también que vivirlo. ¿Por qué? Porque nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras, y es nuestro deber ser luz y sal de la tierra. Y para ser luz y para ser sal, para brillar en medio de estas tinieblas, tenemos que vivir en santidad. Y para vivir en santidad, hoy la palabra santidad no la entiende nadie, ¿no? Hay muchas palabras que quedaron archivadas en este debacle, que están en el Museo de la Memoria y del Pensamiento del Idioma, pero tenemos que rescatar las palabras que Dios ha dejado impresa en su palabra, y la santidad es una palabra clave, a tal punto que en el antiguo pacto los sacerdotes tenían una lámina que se veía y decía: santidad a Jehová. Eran consagrados a Dios con su vida y con su ministerio. Ahora, ¿saben? La muerte de Dios, el hecho de que esta sociedad le ha dado la espalda a Dios, esto ha provocado o tenido muchas consecuencias. Y quizás una de las consecuencias más graves que ha tenido el dar la espalda a Dios de esta generación, porque hoy Dios está encerrado en las cuatro paredes de los locales de culto donde nosotros nos reunimos. No es que Dios ha muerto como persona, Dios ha dejado de existir para el mundo, y el mundo se ha convertido, o el hombre actual se ha convertido en un Dios a sí mismo, un Dios de barro, y en esta prerrogativa que el hombre se ha dado a sí mismo, decide hacer lo que quiere, vivir como quiere, sin tener en cuenta a Dios. Y esto ha producido la disolución, la desintegración ética, moral de nuestras naciones. Yo a veces hablo de Occidente, pero creo que a veces confundo con estas expresiones más técnicas
hablemos de nuestra nación. Nuestra nación está degradada moralmente y basta ver la realidad y estar atentos a las noticias para darnos cuenta de la profundidad de la caída de la moral argentina y de cómo hoy hay una promoción del pecado y un enorgullecimiento de pecar. A mí me llama la atención cómo a pesar de la crisis en todo sentido, la peste, la crisis social, económica, la pobreza, los diarios informan de todo eso, pero también tienen un ítem en algún lugar, perdido por ahí, pero a veces resaltado con imágenes, contándonos cómo alguna señorita se ha desnudado o cómo, qué tipo de acto sexual realizó, y todo promocionado y dicho con luces, con colores, con flores, como si fueran algo que es motivo de orgullo y que en el fondo es un negocio, porque lo que yo creo que hacen es promocionar el negocio más viejo del mundo, ¿no es cierto? Porque esa foto tiene un destino que alguien la vea y quiera pagar por conseguir verlo personalmente, lo que ve allí en una imagen, un ejemplo cualquiera, ¿no? Ver una anciana de 93 años que fue torturada casi hasta la muerte para que le diera algún magro ahorro que tenía, habla de una degradación, no es solo lo sexual, habla de una bestialización, de una caída en las profundidades del pecado. Y esto era algo que se podía anunciar. La muerte de Dios significa la desaparición de los valores, de lo que es verdadero, de lo bueno, de lo bello. Y es necesario que ustedes entiendan que no se puede mantener una moral correcta sin Dios. Por eso lo he dicho aquí, el filósofo alemán Nietzsche, en el siglo XIX, hace mucho, dijo que con la muerte de Dios iban a desaparecer los valores, la ética que en él se sustentaba, y que él resumía así: el amor, la justicia, la solidaridad, la paz, la libertad y la igualdad. Pero es terrible esta profecía, es siniestra, y la estamos viendo cumplir, no de ahora, ya viene cumpliéndose, pero ahora está llegando a su culminación. El escritor ruso Dostoyevsky, animo a leerlo, busquen sus libros, hay que volver a leer, esto va de paso, esto va de yapa, pero no lo puedo evitar. Estamos perdiendo el idioma porque no leemos, porque estamos atados a los videos, a las imágenes y a los códigos para escribir lo menos posible, y hemos perdido las palabras. No lo he dicho aquí ya, pero es grave, y quiero decirle a ustedes jóvenes: lean, cómanse, estudien el idioma, porque hay que comunicar la verdad, y la verdad de Dios no se puede comunicar sin palabras. Por eso tenemos este libro. Y este libro no puede ser reducido al idioma de los adolescentes de hoy. Si habláramos o intentáramos traducir la escritura al castellano que hablan los adolescentes de hoy, no entenderíamos ni siquiera algunas biografías que están contenidas en la escritura. No hablemos de pensamientos profundos, de doctrina. Entonces, es muy importante que nosotros leamos. Y Dostoyevsky, yo me acuerdo, leí un libro de él que lo tituló Los hermanos Karamazov, que luego se hizo una película, y en uno de los personajes, porque habla del cristianismo, habla de la sociedad, la historia, cuenta, ya había un hervor político precursor de la Revolución Rusa, del advenimiento del comunismo. Entonces todos estos temas sobre Dios, la existencia de Dios, que estaban, y uno de los personajes dice: si Dios no existe, todo está permitido. Nada es malo y nada es bueno,
podemos hacer lo que deseamos, lo que queremos. Y esta es la sociedad en la cual vivimos, en la cual cada ser humano o cada colectivo, cada grupo de seres humanos puede comportarse como desea, sin ningún tipo de respeto a un código de ética, a leyes morales. Y el apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, ustedes me han escuchado, pero es bueno, este versículo hay que leerlo, porque creo que no hay manera más profunda, magistral, para describir la sociedad en la que vivimos, que estos versículos que el apóstol Pablo escribió casi 2000 años atrás a Timoteo, hablando de nuestros días, de los últimos días. Dice, en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a los padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño. La versión Reina Valera dice afecto natural, ¿no? Me gusta más afecto natural que cariño, ¿no? Cada vez que cambiamos alguna traducción más moderna pierde la profundidad la traducción. Y eso de paso lo digo de la nueva versión internacional. No digo que no la lean, pero si quieren profundizar y reflexionar, no dejen la versión Reina Valera o busquen otras versiones mucho más fidedignas a los originales. Pero bueno, esto también va de yapa, ¿no? Va de yapa. Entonces, volvamos a estos pensamientos que Pablo nos expresa. No podrán dominar sus pasiones, dice. ¿Ustedes ven la fiesta clandestina? De todo tipo, desde fiestas para bailar, para beber o para orgías. Ayer la policía disolvió un encuentro swinger, ¿no? Una orgía. Estaban convocados 20 parejas a realizar una orgía y entró una mujer policía y una de las participantes creyó que venía a participar de la orgía y le dice, oh, vestida de policía, se va a desnudar, va a hacer un striptease. Miren la que estamos en un momento de una bajeza ética y moral que no podemos nosotros cuantificar, que yo llamo las profundidades de Satanás, amante de los placeres. Y mucha gente está arriesgando su vida hoy porque no puede vencer sus adicciones. Esta búsqueda del falso placer, de satisfacer los instintos de la carne. Bueno, serán traidores, amantes de los placeres más que de Dios. Y finalmente dice, algunos tendrán una apariencia religiosa, pero con su vida, con sus hechos, van a negar la religión que dicen profesar. Ahora, para entender qué significa la ley moral, porque la ley moral es la columna vertebral de la relación entre los seres humanos. Si no hay ley moral, no hay relación social, personal, familiar posible. Podemos relacionarnos unos con otros porque hay leyes que Dios estableció que tienen como fundamento el amor, que nos permiten vivir en sociedad. Y uno de los problemas de este tiempo histórico es que al no haber una ética basada en el amor, una ética basada en la santidad de Dios, cada uno vive como quiere, cada uno establece una moral basada en su propio egoísmo, que tiene como único objetivo la satisfacción de los deseos, de los instintos personales al precio que sea, y que no tiene en cuenta ningún derecho que no sea los propios derechos que cree cada persona tener.
Así que es muy importante que definamos algunos pensamientos acerca de la ley moral. Yo sé que quizás no es la ocasión, es un tema pesadón, pero bueno, vengo pocas veces, ¿no? Así que soportarme un poco no les va a hacer daño. Dios es el único que puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Es el único que lo puede decir. Es el único del cual emana la ley moral. ¿Por qué? Porque no hay otro encima de Dios que pueda decir lo que es bueno y lo que es malo, que pueda establecer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y saben, Dios no delegó en ningún intermediario, sacerdote o profeta el establecimiento de la ley moral. Por eso ustedes tienen en las escrituras que están inspiradas por Dios, pero fue escrita, o los escritores fueron muchos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sí, todos fueron inspirados por Dios, pero solo hay una escritura que fue escrita en una tabla de piedra por el dedo de Dios. Y esa escritura son los 10 mandamientos. Y ustedes pueden leer, yo no tengo tiempo, las 2 tablas del testimonio que Dios le dio a Moisés. Dice, cuando acabó de hablar Dios con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso lo dice la Escritura. ¿Y qué había escrito Dios en esa tabla? Los 10 mandamientos, por supuesto en escritura cuneiforme seguramente ha sido grabada en la piedra, como también los babilonios escribían y quedaban por eso en tabla de piedra, ¿no? ¿Y por qué escrito? Porque lo que está escrito no puede ser cambiado, modificado, alterado. Esto habla de la importancia que Dios le da a la ley moral, a los 10 mandamientos. Y aquí enfatizo, la ley moral está contenida en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que expresan, reglamentan la ley moral. Por eso, en el fondo, en esta mañana, yo les estoy diciendo, si quieren alcanzar la vida eterna, guarden los 10 mandamientos. Y aprovecho para decir, no vendría mal estudiar de memoria, así como algunos hemos estudiado el credo de los apóstoles o el Padre Nuestro, y lo sabemos de memoria, algunos que el Salmo 23, sería muy bueno en este momento particular de la historia, para que todo nuestro ser interior se llene de la palabra del Señor, memorizar los 10 mandamientos, porque por alguna razón Dios no delegó inspirar a nadie los 10 mandamientos, sino que Él lo escribió con su propio dedo. Dice la Escritura que cuando Dios creó a Adán y Eva los colocó en el paraíso, ustedes saben, y allí había toda clase de árboles, frutos, para que pudieran comer nuestros padres en la carne, ¿no es cierto? Adán y Eva, los primeros seres humanos. Pero había un árbol ahí, el árbol de la vida, al cual el Señor les prohibió comer del árbol que también llamaba la Escritura, o llama la Escritura, del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le ordenó a Adán y Eva, come de todo árbol en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que lo comas vas a morir. ¿Y qué significa esto? Muchas cosas, pero la primera que yo menciono es que solo Dios
tiene la prerrogativa, el derecho, la capacidad de conocer y de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Es parte de la condición divina. Y nosotros podríamos decir, bueno, Dios es Dios porque es omnipresente, omnisciente, porque todas las virtudes teologales que tiene Dios, que son propias de la divinidad y de un ser omnipotente. Pero yo ahora comprendo que una de las mayores prerrogativas de la divinidad es que es el único que puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el diablo sabía que esta es una virtud máxima de la divinidad. El diablo tenía poder, pero sabía que no podía ser omnipotente, que nunca sería tampoco omnipresente. ¿En qué se rebela contra Dios queriendo ser Dios? Se revela en esa decisión personal de Satanás de rebelarse contra la ley moral y convertirse él en aquel que establece lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, para el diablo no hay nada bueno, todo es malo. Pero ¿entienden lo que quiero decir? La rebelión de Satanás, que está más clara en la rebelión contra los límites, contra la ley establecida por Dios. Y por eso la tentación a Eva se hace con el mismo argumento. Y el diablo le dice a Eva, le mintió Dios. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso no quiere que coman del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comen, prerrogativa, condición de la divinidad, van a convertirse en dioses. Bueno, yo lo recuerdo, eso lo sabemos todos. Ahí comienza el drama de la humanidad, porque es por esta razón que la humanidad está condenada a la muerte a raíz de esta rebelión. Lo que Dios dijo que iba a pasar sucedió, y sucedió por esta razón, por haber intentado ser como Dios, que es la máxima rebelión contra Dios. Ahora, trasladémonos a esta realidad. Esta es la actitud del hombre actual, que ha comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta el carozo se ha comido. Y ha establecido su propia moralidad. En su rebelión contra Dios, ha transformado el bien en mal y el mal en bien. Y por su pecado, esta generación está recibiendo todas las maldiciones que caen sobre aquellos que violan la ley moral, que violan los 10 mandamientos. Miren, cuando comenzó la globalización, 20, 30 años atrás, todos hablaban de un paraíso del capitalismo y de una era de desarrollo, que algo pasó de todo eso, económico y de oportunidades, la formación del mercado común europeo, los bloques comerciales, la posibilidad de viajar, todo lo que... Y eso se ha derrumbado como un castillo de naipes. Y hoy estamos en una situación política, social, de relación entre las naciones, muy similar a aquellas realidades previas a la Segunda Guerra Mundial y que fueron el factor determinante por el cual se produjo la Segunda Guerra Mundial. Y saben, yo creo que esta peste, entre muchas razones que Dios ha tenido para dejarla circular, yo no dudo de que hay un juicio sobre la humanidad y particularmente sobre el mundo occidental. Y el hombre lo intenta, ¿vieron? Ciencia avanzada, en el mundo de hoy casi milagroso,
y andan corriendo detrás de la vacuna y el virus parece tener inteligencia propia, ¿viste? Y va mutando y va cambiando y se va adecuando a la persecución, porque el hombre no va, esto va a terminar cuando Dios quiera, no cuando el hombre quiera, porque el hombre no es Dios, el hombre no puede controlar ni las fuerzas de la naturaleza, ni mucho menos la salud, ni la medicina. Ha logrado saber mucho, pero no puede hacer crecer todavía un pelo en su cabeza, ¿no? Puede trasplantar, pero uno queda como el planeta de los simios. ¿Recuerdan la película esa? Uno queda raro, extraño, no puede todavía, y es una cosa relativamente sencilla. No estoy diciendo, Dios advertía el castigo que vendría o las consecuencias de violar la ley moral. Por eso Isaías profetiza en el capítulo 5 de su libro: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y miren los diputados, los senadores, los escritores, todas las fuerzas vivas, los medios de comunicación que avalaron el exterminio de los niños y votaron el asesinato de los niños en el vientre de su madre, van a recibir estas cosas. No es que yo lo deseo. No, ojalá se arrepientan, ojalá busquen a Dios y reciban de Él la oportunidad del perdón, pero no va a ser gratis. No va a ser gratis. Y si mueren en las tinieblas, hay cosas que se van a cumplir y que van a tener que sufrir. Dice, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego agregan, poquito más adelante, versículo 24 del capítulo 5, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon mi ley y abominaron mi palabra. Y esto es lo que está haciendo el occidente, nuestra nación, que alguna vez dijo ser cristiana. Y por eso el preámbulo de la Constitución que yo aprendí, que no sé si hoy está vigente, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Más allá si se cumplió o no, y juraban por los santos evangelios aunque cometieran perjurio. Pero había una presencia de la ley y de la voluntad de Dios que hoy ha desaparecido. Así que esta condena para mí está relacionada con los que pervierten los valores morales. Y cuando la humanidad llega al límite de la depravación, como pasó con Sodoma y Gomorra, que llega a un punto donde ya no puede ofender más a Dios, Dios endurece la propia conciencia, deja a los hombres abandonados a la voluntad de sus pensamientos, de los deseos de la carne, a una mente entenebrecida, para que tengan la libertad de tergiversar los valores morales. Y cuando se llega a este punto, y hoy estamos muy cerca, no se puede esperar sino la ira, el enojo de Dios y su furor encendido. A la vez este furor y este juicio de Dios va a permitir a muchas personas, y de hecho ya ha ocurrido ahora en Europa, ha ocurrido que toda esta muerte que la peste ha traído y sus consecuencias políticas, económicas, sociales, ha hecho que mucha gente que no pensaba ni tenía interés en Dios, hoy esté buscando respuestas. Y de hecho se ha incrementado más del 100% la venta de Biblias en Italia, por ejemplo, donde yo tengo más relaciones y me informan.
Biblias católicas, lo que venga en mano, pero esto indica que mucha gente, ante el juicio de Dios, ante la ira de Dios, está buscando de alguna manera acercándose a Dios. Así que no es todo negativo. A veces necesitamos llegar al fondo. No me acuerdo con el tema drogas. Nadie, mientras el cuerpo y la salud le daba, era muy difícil hacer entender a alguien el camino de muerte en el que estaba. ¿Y cuándo venían a buscar ayuda? Cuando tocaban fondo. Y en aquellos años, ¿cuándo tocaban fondo? O cuando iban presos y los molían a palo y conocían lo que era la cárcel y todo eso. O cuando venía el diagnóstico de que eran portadores del virus del HIV. Cuando la muerte soplaba en la nuca, venía la posibilidad entonces del arrepentimiento. Igual algunos no. Algunos van a continuar porque tienen la conciencia cauterizada. Pero quiero decir, lo que digo no es para asustar. Dios que está usando sus recursos. Dios que está interviniendo en la historia. Y no puede haber salvación sin arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, los seres humanos tienen que asumir las consecuencias de su conducta y tienen que experimentarla. Ha sido así en nuestra vida personal, no es solo ahora, ¿no? El pecado siempre trae consecuencias, ¿o no? Sí, y a veces tenemos el perdón, pero la consecuencia nos acompaña toda la vida. ¿No? Si alguien se contagió del virus del HIV, que todavía hoy no tiene cura, se puede controlar, uno se puede morir de otra cosa, pero siempre va a ser portador del virus del HIV aunque esté negativizado. La consecuencia. Y me convertí, cambió mi vida, amo al Señor y tengo una familia, sí, todo lo que ustedes quieran, pero hay que convivir y hay que tomar la medicación y hay que seguir adelante, porque el perdón no implica quedar totalmente libre de las consecuencias de nuestras acciones. Bueno, ok, avancemos, se me está haciendo un poco largo esto. Así que Dios es el único que tiene la prerrogativa, repito, de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora esto no surge con los 10 mandamientos para nosotros. La ley moral, y yo les recuerdo algo que dije antes, cuando yo hablo de ley moral, de reglas morales, de ética cristiana, hablo de los 10 mandamientos. La ley moral está escrita en el corazón de cada ser humano que viene a este mundo. Antes que Dios escribiera con su dedo en tablas de piedra la ley moral, Él había determinado que cada ser humano que viene a este mundo creado y que es creado por Dios, entre todas las cosas que ha recibido de Dios con el aliento, el soplo de Dios sobre Adán, es la ley moral y la conciencia. Y esto lo dice Pablo, no es un invento mío. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, él dice, porque cuando los que no tienen ley hacen lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús. Y esto tiene muchos significados, da para una reflexión profunda, pero yo menciono solo, porque es lo que me interesa en este momento, que Pablo afirma que Dios mismo imprimió en cada hombre que viene a este mundo la ley moral y que le dio
una compañera a la ley moral, la voz de la conciencia, para que el ser humano pueda juzgarse a sí mismo por el cumplimiento o la violación de la ley moral. Y ambos, la ley moral escrita en nuestros corazones y la conciencia, interactúan mutuamente. Y de esta manera los seres humanos podemos conocer la voluntad de Dios y podemos alejarnos del mal y acercarnos para cumplir el bien. La voz de la conciencia, amados, es la primera voz de Dios en el hombre. A veces nosotros creemos que Dios nos habla, y es verdad, por la palabra, es cierto. Nos habla también por su espíritu, pero no es la primer voz que Dios ha manifestado y con la cual se comunica con cada uno de nosotros. La voz de la conciencia es la primer revelación de la presencia de Dios en nuestra vida y por eso es tan importante oír la voz de la conciencia, es tan importante el examen de conciencia y es tan importante cuidar que la conciencia no se cauterice, de modo que ya no sea sensible para ayudarnos y alarmarnos cuando el pecado está cerca de nuestra conducta y de nuestros pensamientos. Así que, y bueno, la misma palabra conciencia lo dice, ¿no? Es una palabra compuesta, conciencia. ¿Y saben lo que significa? Saber con uno mismo. Saber con uno mismo. Pero en su significado más profundo y espiritual, significa conocer con Dios, saber con Dios. Y cuando nosotros oramos, pidiendo, invocando al Espíritu que Él examine nuestra conciencia, ahí Dios nos habla a través de la conciencia. Y esta voz de Dios produce y nos lleva a la convicción de pecado, nos lleva al arrepentimiento y también a la necesidad de la confesión para limpiarnos del pecado. Amén. Bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la ley moral? Es la facultad que da testimonio a nuestro ser interior sobre la ley moral y nos permite discernir el bien del mal, aprueba el bien y condena el mal, nos anima a conocer y obedecer la ley moral y por eso el juicio que Dios realizará, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después que el juicio, parte de ese juicio será hecho en base al testimonio de la conciencia de cada uno de nosotros. Bueno, miren, Bueno, ¿qué hora es, Jorge? Bueno, me olvidé el reloj. Están perdidos ustedes. Yo sin reloj soy un desastre. Pero bueno, avancemos un poquito y hagan señas. Cuando quieren que me vaya, ustedes muevan la mano y yo sabré que me tengo que ir. Ok, Dios no me ha dado la capacidad de sintetizar. Jesús mantuvo, convalidó la ley moral. O sea, lo digo más enfáticamente, Jesús mantuvo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están vigentes hoy. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha teología dando vueltas por ahí de que no estamos bajo la ley. Y es cierto, no estamos bajo la ley de Moisés, pero en ningún lado la Escritura dice que no estamos bajo la ley moral establecida por Dios, que no estamos obligados a respetar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están hoy en vigencia, porque Jesús vino a cumplir la ley moral. Y Él lo dice.
En el Sermón de la Montaña dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No, he venido a ponerle fin, sino a darles su verdadero valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Aquí, para ayudarles a reflexionar por ustedes mismos, Jesús no está refiriéndose a la ley de Moisés, está refiriéndose a la ley moral. Él sí abolió el antiguo pacto, la ley ceremonial del antiguo pacto, las leyes y las normas concernientes a la ley de Moisés. Pero en Cristo, la ley moral, los 10 mandamientos que la contienen, alcanzan su verdadera dimensión y plenitud. La ley moral existe desde el comienzo del mundo y como ya dijimos que está escrita en nuestro corazón desde el día que nacemos, y Cristo estableció la ley moral en toda su dimensión, completó y reveló su significado y su profundidad. Por eso Él dice en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y ahí menciona algunos de los mandamientos, pero luego agrega, yo os digo. Y fíjense, con respecto a la sexualidad, le da una magnitud enorme cuando dice Jesús, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Un significado es más estricto todavía, es más estricto. Y miren, ¿qué relación con la pornografía esto, no? Hoy. ¿Qué relación? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Ustedes saben que la pornografía es un problema de los cristianos, no solo del mundo. Es un problema. Es una adicción. Yo creo que más fuerte que la cocaína. Y puerta de entrada a la influencia de espíritus inmundos y de demonios. Entonces, no es un tema menor este, ¿entienden? Lejos que estamos de creer que Cristo abolió la ley moral. No, Cristo la vino a profundizar, la vino a dar su verdadera dimensión. Así que lo que yo quiero decir para avanzar es que entre el Evangelio de Cristo y la ley moral hay una íntima relación. El Evangelio nos conduce, nos capacita y nos da los instrumentos para que podamos cumplir la ley moral. No solo nos revela el significado exacto de la ley moral y en toda su profundidad, sino que nos da la capacidad para poder llevarlo adelante. Todos los mandamientos de la ley moral, por obra de Cristo Jesús y por la acción del Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestros corazones, se convierten hoy para ti y para mí en promesas de gracia, para que podamos vencer la naturaleza carnal y cumplir los mandatos de Dios, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Así que, establecido ya que en el Sermón del Monte Cristo le da el significado más profundo a la ley moral, también debemos recordar que Él nos ha dado la capacidad, porque no nos pediría cumplir algo que fuese imposible. Se han convertido la ley moral en promesa de gracia. Y aquí yo podría detenerme y meditar juntos sobre esta verdad que está relacionada con la santidad, pero en Ezequiel 36, 26 y 27, el Señor promete
Vienen días en que voy a quitar de vosotros el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos, en mis estatutos y los pongáis por obra, y los pongan por obra. Eso a mí me da esperanza. He puesto una exigencia muy grande, cumplir los 10 mandamientos, y cuando uno se analiza y ve la tendencia al pecado, los niveles de tentación, el pecado que nos asedia, el peso que cada uno lleva, diría, es imposible tener victoria sobre esta realidad, pero aquí está la promesa instrumentada, cumplida, llevada adelante por el Espíritu Santo, que hará que andemos, porque no es un esfuerzo humano, no, hay responsabilidad humana. Pero la gracia siempre viene de Dios y no por esfuerzo o mérito nuestro. Pero yo no quiero ser pesimista, ¿entienden? Lo que pasa es que debo centrarme en la realidad y luego dar los elementos para que en Cristo tengamos victoria sobre la realidad. Pero les doy otra prueba. ¿Por qué digo que Cristo no abolió los 10 mandamientos? ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con el joven rico? La pregunta del joven rico es la pregunta que cualquier ser humano inteligente se hace. ¿Qué tengo que hacer para vivir eternamente? Yo creo que no hay un ser humano que no anhele la vida eterna en el fondo. Este milagro de la vida, esta capacidad de ser persona, de discernir, de entender, de disfrutar, de ser espectador y testigo de todo lo creado. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Todos queremos la vida eterna. Entonces las preguntas de las preguntas, porque de su respuesta va a determinarse mi proyecto de vida, ¿no? Y este joven quería alcanzar la vida eterna. Y la respuesta del Señor Jesús es: si quieres heredar la vida eterna, debes observar los mandamientos. ¿Y qué mandamientos fueron? Conoce los mandamientos, le dice Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Está mencionando los 10 mandamientos de la tabla de la ley. Ahora, no lo dijo un fariseo, no lo dijo un escriba, alguien que estaba sujeto a la ley de Moisés, lo dijo en persona Jesús, respondiendo a cómo alcanzar la vida eterna. Y quizás por eso el autor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es lo mismo, ¿no? Si quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Y fue parecido la respuesta a un intérprete de la ley. Hay varios pasajes paralelos, yo no tengo tiempo ahora, donde un intérprete de la ley, un abogado, digamos, un abogado de aquella época judío, Ruth, un abogado le hace esta pregunta: ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué leyes tengo que observar para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito? ¿Qué lees? Y ahí el intérprete de la ley responde con una introducción a los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión, otro escriba aparentemente hace la misma pregunta y la respuesta es la misma del joven rico. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Algunos comentarios. Los 10 mandamientos constituyen una ética basada en el amor. Dios es amor. Por eso Juan en su primera carta dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama ha nacido de Dios,
y ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sabemos que el amor de Dios se ha manifestado en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta virtud, condición divina, Dios es amor. La ley moral establecida en los 10 mandamientos es una ley basada en el amor y es la única ley que permite la convivencia y la relación entre los seres humanos. Lo repito, la ética de los 10 mandamientos es la única que permite la convivencia social y familiar. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, hablando sobre el deber de amar al prójimo, dijo: no deban a nadie nada, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y luego enuncia los 10 mandamientos: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se cumple en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué hoy hablamos de grieta? ¿Por qué hoy las naciones que están regidas por el odio y las relaciones humanas están de alguna manera condicionadas por el rechazo, el repudio? Nunca hemos visto de este modo. Siempre ha habido guerra, violencia y muerte, pero no hay nación en el mundo donde no haya una grieta. Y una grieta que nos pone en veredas tan antagónicas, que los seres humanos están llenos de insultos, de maldiciones mutuas, de malos deseos, de destrucción del otro. ¿Por qué? Porque la moral que no está centrada en el amor a Dios y al prójimo, está centrada en el amor propio, en el egoísmo. Y cuando cada ser humano solo se ama a sí mismo, se bestializa. Sin la ley moral contenido en los 10 mandamientos, el hombre se convierte en un ser bestial. La ética, el hombre, digo la mujer, ¿no? Ahora con esto de la cuestión de género no tenemos ni castellano. Otra cosa que va de yapa, ¿eh? Bueno, la ética narcisista, ¿eh? Narciso era el que se miraba en el lago y veía su rostro y se amaba a sí mismo, ¿eh? Una descripción del hombre y la mujer contemporánea. La búsqueda del placer individualista provocó la crisis de la solidaridad, impide la convivencia social, conduce al aislamiento, a la propia realización al costo que sea, y evita todo aquello que sea solidario, porque no me interesa el otro, porque no amo a nadie, no quiero a nadie, solo me quiero a mí mismo. Por eso el hombre contemporáneo ha caído al nivel del animal y trata de satisfacer sus propios apetitos e instintos sin ningún tipo de valor o juicio sobre los hechos que está cometiendo. Y por eso la sociedad actual practica todo tipo de pecado: el aborto, las perversiones sexuales, la corrupción, la violencia, el crimen, el asesinato, la tortura de otro. Miren, nunca hubo tanto feminicidio como el año pasado y lo que va de este. Ahora, toda marcha, ni una menos, todo que está bien, ¿eh? Está bien pedir ni una menos. Ni una, ni uno menos. Ningún ser humano tiene que ser asesinado, pero ¿no les llama la atención que nunca ha habido tanta comunicación y tanto eslogan
animando al buen trato y los índices de asesinato de mujeres son más grandes que nunca y a veces de una manera tan cruel que uno ni siquiera se la puede imaginar. Una explicación está en lo que ya les dije. El hombre es más fuerte que la mujer, es más impulsivo, podemos decir entre comillas, es más violento, tiene menos frenos emocionales y despliega cuando se convierte en un gorila, en un animal, ejerce toda su fuerza sin ningún tipo de control, de parámetro, y ahí hay una explicación. Demolieron los valores, llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno, y ahora tenemos los demonios sueltos en la calle. Y esto ya no se puede evitar. Solo la conversión, ¿entienden? Solo Cristo puede transformar un asesino en un predicador del Evangelio. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso va a ser cada día peor y cada día va a haber mayor violencia en las relaciones interpersonales, hombre y mujer, en la familia, padres con hijos, hijos con padres, pero también en la calle. El otro día hablando con Rodrigo decía, bueno, pero ustedes, en la época que él delinquía, ustedes tenían más código. Y él me decía, no, ahora no hay código, ahora es matar por matar. Y también las ofrendas a San la Muerte, ¿no? Sacrificios humanos dados a San la Muerte, esto también va de Yapa. Porque muchos delincuentes o sicarios le piden a San la Muerte que los libre de ser capturados por la policía o que alguien le pegue un tiro cuando realizan lo que hacen, y para que San la Muerte los escuche, le ofrecen sacrificios humanos. ¿A dónde hemos bajado, no? Esta es la moral sin Dios. Esta es la consecuencia de haber matado a Dios en nuestra cultura, en nuestra conducta, en nuestra vida de relación. Bueno, esto está claro, ¿eh? Sin ley moral, el hombre se bestializa. Se bestializa. Y va a ser peor en los varones. ¿Por qué? ¿Porque los varones somos más malos? No. No, porque el hombre es más fuerte. Porque pega mejor. Porque tiene un cuerpo diseñado más para resistir. Porque tiene más musculatura. Porque siempre fue cazador. Porque siempre fueron los soldados. Porque tiene más nivel de adrenalina. Hay muchas razones. Dios lo ha hecho así al hombre. Porque fue creado por Dios para defender, para proteger, para hacer los trabajos de riesgo, para no tener limitaciones como tiene la mujer con el embarazo, con la menstruación, con la menopausia. El hombre no está sujeto a ninguna limitación, ¿entienden? Por eso puede ser más bestial. Ni siquiera tiene los hijos, ni tiene la obligación de alimentarlos o de cuidarlos. Bueno, abuelo de pájaro, aunque me llevó mucho tiempo, he tratado de describir esta realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Y será tema para profundizar en otra ocasión si me vuelven a invitar, y si no lo hacen, lo comprendo perfectamente. Tomar la decisión de no pecar. En este contexto, los jóvenes que están aquí van a tener que decidir todos los días no pecar. Porque el pecado está a la puerta, está ofrecido, está promocionado. Aun cuando dormimos, creo, nos entra adentro. En un ambiente manejado por demonios, con imágenes, con videos, con todo lo que los medios, la internet, nos hace entrar en la cabeza. Hoy vamos a tener que decidir no pecar. Y este fue el ejemplo de Daniel, que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, en un ambiente de corrupción, decidió no contaminarse a riesgo de su vida, y acá va a haber que tomar decisiones. No, cuando yo era niño en la iglesia, en la escuela dominical, cantábamos un corito. Yo tenía 6, 7 años.
cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito las manitos. Bueno, era todo una advertencia acerca de no dar rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Así que es muy importante estar en guardia contra el pecado. Estar en guardia, no confiar. Yo vivo en guardia contra el pecado porque no quiero caer en el pecado. Segundo, presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, las manos, los pies, la boca, los ojos, los oídos, como antes el hombre pecador, la mujer pecadora lo entregó a la inmundicia, entregarlos a Dios como instrumentos de justicia. Tercero, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y aquí habría que detenerse. Otro día lo haré. Un cuarto consejo, en este mundo pervertido moralmente, huir de las pasiones. Es el consejo que Pablo le dio a Timoteo. No amar el mundo, no amar las cosas que el mundo ofrece, no creer que la vida es ir al shopping, no, el mundo se manifiesta en el shopping. Hace desear todas aquellas cosas, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, andar en el espíritu. Y termino con algo muy importante, que lo dejé no porque las cosas anteriores no lo sean, sino porque es algo que nos cuesta mucho. Practicar la confesión. Practicar la confesión. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Hay obras muertas en tu corazón? Que ha quedado registrado, sepultado, tapado debajo de la alfombra en tu memoria. Juan lo dice en su primera carta, en el primer capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Yo hubiera querido dejarles un mensaje más atractivo. Muchos predicadores que están tentados hoy a decir, bueno, hay bendición, vamos a seguir siendo ricos, nunca vamos a tener problemas, pero eso es ilusión. El mundo va a ir de mal en peor y vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles, pero si estamos en paz con Dios, estamos cubiertos por su gracia y su presencia está en nosotros, porque lo que aleja a Dios de tu vida es el pecado. Es lo único que aleja a Dios de tu vida, el pecado. Si Dios está presente, pueden venir degollando, pueden venir persiguiendo, torturando, matando, que no temeré mal alguno, porque yo estoy confiado en el Señor. Y que si Él permite que algo me suceda negativo, su gracia se va a manifestar y me va a ayudar a soportar. Pónganse de pie. Señor, en tu voluntad, nos trajiste a la vida en este momento final de la historia. Yo sé que mañana no va a terminar el mundo, pero sé que varios que están aquí van a ser parte de las últimas generaciones. Y por eso, viviendo en este mundo pervertido que ha caído en las profundidades del pecado, y sabiendo que nuestra responsabilidad es ser luz y sal de la tierra, te rogamos, Padre amado, que tú nos des la gracia para que podamos obedecer y cumplir la ley moral y podamos vivir santamente en medio de la oscuridad de este mundo y brillar en las tinieblas con nuestra conducta. Y muchas veces brillar nos va a costar.
nos va a costar el rechazo, la persecución. Por eso también vamos a necesitar el coraje, Padre, para ser fieles a nuestra conciencia y no violentar la ley moral. Por eso, Señor, los que están en salud, los que están en alguna función donde el pecado ha sido legalizado, van a necesitar tu ayuda, Padre, y tu sostén, los docentes, para mantener la santidad y la observancia de la ley moral en un ambiente hostil que quiere obligarnos a pecar. Por eso te pedimos ayuda. Y tú no nos has dejado huérfanos, Señor, sino que tú has derramado tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, en nuestros corazones, Padre. Por eso terminamos esta petición, rogándote que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria a la imagen de Jesús, de modo que podamos crecer en santidad, ser cada día más semejantes a Jesús, viviendo a la altura del Evangelio, viviendo la ley moral. Padre, por eso, así como anhelamos los dones de tu Espíritu, también en esta mañana te pedimos, clamamos que tú infundas en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, porque esto es ser santo, esto es ser como Jesús. Infunde en nosotros el fruto de tu Espíritu. Señor, cada uno en esta semana enfrentará la vida, enfrentará las responsabilidades de cada uno, tendrá que relacionarse con el mundo y todos, Señor, seremos puestos a prueba en nuestra integridad moral. Por eso te rogamos que tú nos ayudes a estar velando y orando para no entrar en tentación y poder tener victoria sobre todo ataque del enemigo. Bendigo a cada uno. De nuevo te rogamos por Claudia y toda la familia de Gregorio, aquellos que están, la familia Pulido también. Oramos por todos aquellos, Señor, que están enfermos. Yo los menciono: Sandra Morales, David López, Ana María, Martina, Eli, Jocelyn Soto, Elena, Argentina, Guillermo. Señor, pon tu mano de poder ahora, Padre amado, en nuestros hermanos, a retroceder toda enfermedad, toda infección, todo órgano que esté en mal funcionamiento. Da una nueva oportunidad de vida. Sana ahora, Padre, sana ahora en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestros hermanos. Libra a los que están expuestos por su trabajo, por su responsabilidad del contagio del coronavirus. Y Señor, ten piedad de esta humanidad perdida y acorta este tiempo. Permite, Señor, que pueda encontrarse un remedio, que el pueblo, la humanidad, aprenda a oír tu voz y esta pandemia llegue a su fin, para que podamos nosotros también con libertad y sin restricción predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.